al aire, Ada, para que puedas dirigirte al grupo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este espacio del Instituto Eleusis, en donde estamos trabajando sobre el tomo 5 de la obra de Jung, Símbolos de Transformación. Es un placer para nosotros compartir esta noche con ustedes. Estamos acá con José Besanilla, que es nuestro compañero destacado dentro del Instituto también de México. Súper contentos nuevamente de escucharlo, como siempre, una voz re interesante para compartir. Venimos haciendo esta revisión exhaustiva del tomo número 5 y hoy vamos a estar trabajando sobre el concepto de libido, uno de los conceptos principales dentro de la obra junguiana. Así que bueno, estamos acá también con gente querida, conocida, que nos está acompañando, así que muy contentos de estar aquí. Hola José, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches, Ada, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos. Bueno, y sin más, voy a empezar, voy a compartir mi pantalla un poquito, acá, ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar justamente sobre el concepto de líbido. Y bueno, este es el principio de la segunda parte del libro de símbolos de transformación, donde se empieza a trabajar, donde Jung empieza a trabajar y a definir el concepto de líbido y posteriormente Ada va a trabajar sobre las transformaciones. Bueno, una de las críticas principales que hace Jung y que fue el punto de ruptura con Freud, fue la exclusividad de la sexualidad en torno a la libido, ¿no? Entonces Jung rechaza por principio la exclusividad y la unilateralidad de la sexualidad. Y bueno, él habla de que eh, tenemos que colocar en en el mismo nivel a todos los instintos, ¿no? Que todos los instintos van a pugnar por ser satisfechos, van a pugnar por ser cubiertos con base en la necesidad, y que todos los instintos vienen con una compulsión, con una energía que va a impulsar al comportamiento y que va a mover el comportamiento para buscar la satisfacción instintiva. Dice Jung que las expresiones del inconsciente, bueno, no pueden tomarse de manera literal, que es muy importante que nosotros tomemos las figuras, las imágenes como metáforas, ¿no? Como metáforas con cargas simbólicas importantes, que sería un error tomar una manifestación psíquica de forma literal, ¿no? Y también habla, por ejemplo, de que la exclusividad de la teoría sexual es algo insostenible, es algo que no se sostiene, y es algo porque no tiene capacidad explicativa sobre la totalidad de los fenómenos psíquicos. Entonces, uno de los elementos más importantes a nivel de ciencia es la prevención de las generalizaciones. Finalmente, los conceptos van construyendo realidad y van brindándonos explicaciones sobre los fenómenos. Y entonces, un proceso de generalización implicaría que el concepto tiene la explicación de la mayor parte de los fenómenos, ¿no? Y dice Jung que según los casos que él ha visto, las manifestaciones psíquicas que él ha visto en la clínica psiquiátrica, la teoría sexual no explica la mayoría de esos fenómenos, por eso él tiene reservas en torno, ¿no? Dice, por ejemplo, Jung nos plantea que para ir formulando la concepción de líbido, retoma a Cicerón, retoma algunas referencias de Cicerón, donde se refiere a la libido como un deseo, como un apetito desenfrenado, como una ansia por poseer algo, ¿no? Por tener algo. A la libido le corresponde en lo psíquico el mismo significado que a la energía en lo físico. Esto es la capacidad, ¿no? La instancia que eh, se moviliza y que permite la generación de un trabajo, que permite el movimiento, que permite la movilización. Bueno, y ya entrando al concepto del líbido, Jung retoma y vamos planteando que Freud introdujo el concepto en 3 ensayos sobre una teoría sexual, ¿no? Dice Jung que la libido tiene facultades de comunicación y de división. Esto es, se mueve, se puede mover por distintos ámbitos, se puede fragmentar, ¿sí? Y que sus aplicaciones
cómo se aplica la libido, cómo se conduce, cómo se manifiesta, no tiene nada que ver con la sexualidad. Considera la libido como una corriente que fluye, que puede estancarse, como un fluido de agua, ¿no? Como algo que se mueve por todo el cuerpo, que se mueve por toda la instancia psíquica y que puede conducirse por distintos lugares o en algún momento, dependiendo de la situación de la carga afectiva de las imágenes, se puede estancar y puede quedar detenida y bueno, ahí tiene una correlación con las catexis, ¿no? Freud reconoce fuerzas instintivas de naturaleza desconocida que no necesariamente tenían una dependencia sexual. Esto ya lo empieza él a hablar, fundamentalmente se lo cuestiona en el caso Schreber, ¿no? A partir del proceso psicótico donde se da cuenta que pues hay un retiro de la investidura del mundo, la libido se retira del mundo, pero no necesariamente se pierde el deseo o el instinto sexual, ¿no? Y eso se ha visto en los pacientes psicóticos, ¿no? Dentro de los hospitales psiquiátricos, donde tienen una sexualidad, bueno, pues extralimitada, ¿no? También Freud concebía el instinto como un concepto límite entre lo somático y lo anímico, ¿no? Un punto en medio que, si bien tiene referentes físicos, fisiológicos, tiene imágenes y su contraparte en los estados afectivos anímicos. Retoma una distinción entre el instinto del yo y el instinto sexual, lo que es consistente con justamente la dualidad biológica del organismo, esto es, entre la conservación individual y la conservación de la especie, ¿no? Freud se inclinó, a pesar de la modificación paranoica que él observó en el caso Schreber, quedaría suficientemente explicada por la retrotracción de la libido sexual, ¿no? Jung considera que muchos contenidos y procesos aparentemente sexuales no son más que metáforas, no son más que analogías y que esto puede ser una sobreinterpretación. Esto puede ser un estiramiento, ¿no? Una extralimitación del empleo de la sexualidad y de la concepción de sexualidad cuando muchas de las manifestaciones psíquicas que se pueden observar tienen una explicación metafórica en relación con el proceso histórico de devenir del sujeto y su situación en el momento en el que aparecen en la estructura. Dice, ya empieza Jung a decir que en psicología de la demencia precoz empleó por primera vez el concepto de energía psíquica, afirmando que lo que falta en la paranoia es el interés erótico, ¿no? Es el eros, se retira el eros del mundo y hay una introversión de la energía. Según Freud, toda relación con el mundo tendría que explicarse desde una perspectiva sexual. Por ejemplo, en la esquizofrenia, la realidad se ausenta en un grado mucho mayor que la sexualidad, ¿no? El vínculo, el contacto con la realidad, el contacto con el mundo, la investidura sobre el mundo se retira para volcarse hacia el mundo interno y luego emergen las proyecciones, pero no hay un vínculo, ¿no? Ya sea emergen las alucinaciones o las ideas paranoides, ¿no? Pero no se pierde la vinculación, el apetito sexual, el instinto sexual. La introversión y la regresión de la libido, dice Jung, sexual o erótica, desemboca en el mejor de los casos en la neurosis, si no es que en la psicosis, ¿no? Cuando se desinviste el mundo, cuando hay una introversión. Dice Jung que en la demencia precoz manifestó sus reservas en torno a la exclusividad de la teoría sexual. Ojo, Jung no niega la teoría sexual. Jung dice que no podemos explicar todos los fenómenos psíquicos del inconsciente con base en la teoría sexual, ¿no? Aclarando que esta teoría no contaba con la potencia explicativa para abordar trastornos funcionales que afectan el ámbito de otros instintos y no solo el de la reproducción, ¿no? El de la alimentación, el de la nutrición, que eso ya lo vamos a platicar más adelante. En los 3 ensayos de una teoría sexual, Freud prefiere un enfoque energético. De ahí que la concepción de energía psíquica, ¿no? Y haya habido una relación, se haya vinculado con el concepto de líbido, la energía psíquica. Señala
Freud que la libido se sostiene a partir de las demandas y necesidades físicas y los estados emocionales. Al regularse culturalmente la reproducción y otros procesos biológicos, queda un importante cúmulo de energía que puede dirigirse a distintas y a nuevas aplicaciones. Esto es muy importante porque conforme empieza la cultura, la aculturación, eh, dejamos de vivir inmersos en el mundo natural, dejamos de necesitar la agudeza de nuestros sentidos, se va instaurando la regulación del comportamiento, se va instaurando la regulación de la reproducción y entonces hay demasiada energía que queda libre, ¿no? Y entonces puede ir aplicándose a distintas situaciones, ¿no? Y se habla que dice Jung que bueno, que de ahí fue emergiendo la cultura. Mantener la exclusividad de la sexualidad se contrapone con otros instintos vitales, como la nutrición, como les mencionaba, ¿no? Como referente de la autoconservación. Y entonces hay una línea y hay un pasaje en los movimientos de la libido entre la autoconservación, perdón, ahí hay un error de dedo, entre la autoconservación y entre la conservación de la especie, ¿no? Y hay incluso una tensión entre ambas demandas naturales, ¿no? Afirma Jung que la libido es un instinto vital continuo que se mueve, ¿no? Permanentemente y que está orientado hacia la manutención y producción y reproducción de la vida. Entonces la libido puede proyectarse en el mundo o introyectarse subjetivando al mundo, ¿no? Puede uno investir el mundo, puede uno establecer procesos de vinculación con los objetos del mundo e investirlos de significado y de afecto, o puede retrotraerse la libido y subjetivar el mundo hacia el mundo psíquico interior. Señala Jung que los distintos enfoques de la libido remiten a una interpretación energética que permanece oscura, ¿no? No tenemos todavía claridad plena sobre la teoría de los instintos, no tenemos claridad plena sobre los movimientos de la libido y sus significaciones. Añade Jung que lo que se sabe de los instintos y su dinámica es insuficiente como para otorgar primacía a un solo instinto concreto. Al asignar a la libido un valor energético general, se puede visualizar sus distintos ámbitos de aplicación, ¿no? Entonces, si nosotros elevamos la concepción de libido a una concepción energética vital, entonces podemos ir comprendiendo las distintas formas como esta se va moviendo en la estructura psíquica. Podemos comprender la dinámica que tiene en relación con los procesos afectivos del sujeto y la relación que esto tiene en función de la relación con el mundo y los vínculos que se establecen. Retoma Jung a Plotino, por ejemplo, en relación con el principio creador y la energía vital, la libido, en relación con una energía creadora, ¿no? Plotino muestra la divisibilidad psíquica y el movimiento como una condición básica para el cambio, para la creación, para la propagación. La totalidad de la vida, entonces, es pura energía, ¿no? Puras aplicaciones de energía que tienen manifestaciones físicas, que tienen manifestaciones psíquicas. Entonces, el punto de vista energético abre el campo, alejándonos de una definición cristalizada y reactiva, y nos permite la conceptualización de los distintos procesos vitales del sujeto y dentro de ellos los procesos psíquicos, ¿no? Como un proceso vital. La libido se moviliza por todo el sistema, se enfoca y se manifiesta donde el cuerpo y la psique lo requieren, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las distintas manifestaciones sintomáticas, pues son distintos movimientos que tiene la libido en la estructura, pero también la libido nos permite percibir, identificar cuáles son las necesidades físicas y hacia dónde se va a enfocar, hacia la nutrición, ¿no? Hacia la reproducción, hacia la hidratación, ¿no? En este sentido, Jung respalda a Freud en relación con sus dudas sobre el estado de la teoría del instinto, ¿no? Como ya lo mencionamos, el instinto tiene un instinto fisiológico y una representación física. Los fundamentos fisiológicos, filogenéticos, tienen un reflejo y un espejo en la psique, una manifestación en la psique, una figura, ¿no?
que ya posteriormente, bueno, pues se habla de los arquetipos y de los complejos, ¿no? La libido, entonces, no es un instinto sexual, sino un quantum de energía indiferente que da ocasión a la producción simbólica. No se niegan las manifestaciones de los contenidos sexuales, son parte de la aplicación de la libido, pero no exclusivamente. En general se ha observado que ante el deterioro de las funciones más desarrolladas, las funciones más sofisticadas, más evolucionadas, estas serán reemplazadas por aquellas más primitivas con el objetivo de mantener la vida. Y entonces, justamente dentro de los procesos de psicopatología, neuróticos o psicóticos, donde se ven manifestaciones psíquicas regresivas, infantiles, más primitivas, nos hablaría de que no hay una capacidad de adaptación y de integración de manera adecuada al mundo, y entonces por eso toman el control manifestaciones más primitivas. En las neurosis, dice Jung, suele observarse un proceso de regresión de la libido a esquemas de funcionamiento primitivo. Los complejos contienen una importante carga de energía libidinal que puede ponderarse a partir de la intensidad afectiva que presentan. Esto es algo muy importante porque ahí se pueden, cuando hay conjuntos de representaciones que no son integradas a la conciencia y que tienen fuertes cargas afectivas, suelen ser centros, polos que atraen a la libido y toman fuerza, ¿no? Y pueden incluso tomar la fuerza de un no yo. Pueden tomar una fuerza que emerja tomando incluso control sobre la personalidad en algunos momentos. Y bueno, hasta aquí quedaría yo mi exposición. No sé si alguien quisiera comentar, compartir algo. He abierto el espacio, no sé, Milker, si también estás recabando las posibles preguntas de la gente que está viendo por Facebook. Sí, yo estoy atento al Facebook. Perfecto. Y acá si los compañeros que nos están acompañando por Zoom tienen alguna pregunta, pero como siempre, José, yo quiero empezar también como preguntándote directamente a vos, como venimos haciendo tras cada capítulo, como qué te parece a vos, después de esta exposición, lo central y lo importante de este capítulo, de este libro tan, tan crucial y a la vez tan complejo, ¿no? Sí, sí, es un libro muy complejo y me parece que tanto la introducción como estos dos capítulos son muy importantes porque permiten hacer el puente conceptual, ¿no? Permiten hacer el puente conceptual para comprender con más profundidad las imágenes que después nos va a presentar Freud, Jung, que nos va a presentar Jung, valga mi lapsus, nos va a presentar Jung, tanto en los capítulos posteriores, ¿no? Sobre la emancipación de la madre, sobre el héroe, el surgimiento del héroe, ¿no? El sacrificio, todo eso. A mí me parece trascendental el cambio de concepto que nos propone, ¿no? No me parece es fundamental poder entender que al ser seres vivos y al formar parte de este universo, bueno, pues finalmente somos energía más sutil o somos energía materializada físicamente, y que esta energía tiene movimientos y entonces esto tiene una relación muy importante con los dos tipos de pensamiento. Esto es, nosotros podemos enfocar la energía a partir del pensamiento dirigido con nuestra atención hacia aspectos importantes, pero hay un cúmulo muy importante de esa energía vital que además queda libre al irnos alejando del proceso, digamos, salvaje natural, queda libre, ¿no? Y entonces queda un proceso de movimiento continuo interno que es muy importante acercarnos a él, escucharlo, mirarlo, ¿no? No obstante que eh, la modernidad, ¿no? Posmodernidad y ultramodernidad en la que vivimos ahora, pues nos ha ido alejando de los procesos naturales y ha convertido las manifestaciones de nuestro inconsciente en manifestaciones ajenas, ¿no? Ajenas a nosotros mismos.
Sí, exactamente. Yo te quería también preguntar, José, ¿qué pensás vos sobre lo que implica este deslizamiento que hace Jung, ¿no? Sobre que la libido no tenga solamente una raíz sexual y que la sexualidad no alcance para explicar el movimiento de la libido. ¿Cómo cuál crees que es vos el trasfondo que termina implicando este deslizamiento o esta nueva propuesta que hace Jung, ¿no? Cómo modifica la manera de conceptualizar la psique, ¿no? Bueno, eso es fundamental porque justamente nos lleva eh, a comprender a la psique como un elemento integral del sujeto, como un elemento que deviene del mismo proceso evolutivo, ¿no? La psique fue evolucionando conforme fuimos evolucionando como seres y la relación de las manifestaciones psíquicas o las manifestaciones psíquicas son manifestaciones naturales y como cual hay que tocarlas, ¿no? Y el cambio de posición que tiene en relación con la teoría freudiana de la sexualidad y de que lo inconsciente deviene con lo que es reprimido o suprimido o censurado de la psique a partir del proceso de historia, a partir de lo traumático, ¿no? En una primera instancia, y a partir de la historia personal. Y entonces lo inconsciente es aquello que es intolerado por la conciencia porque no nos permite la adaptación al contexto en el que estamos. Y en cambio, este movimiento de eh, que la psique es un fenómeno natural y lo inconsciente es antes que la conciencia. Para Freud primero era la conciencia y lo intolerado se iba al inconsciente, y para Jung no, para Jung lo inconsciente es primero y el proceso de construcción de la conciencia y del individuo es un proceso de evolución de la humanidad, ¿no? Y entonces ese enfoque nos mueve diametralmente, que es lo que decíamos en los dos tipos de pensamiento, que es todo un cambio epistémico y ontológico de concepción del ser humano de una forma completamente diferente, ¿no? Y epistemológicamente no es lo mismo aproximarnos al conocimiento de la psique como un fenómeno producto de la represión cultural a acercarnos a la comprensión de la psique como un producto de la evolución natural, ¿no? Y entonces no es lo mismo entender los contenidos que vienen del inconsciente como algo que está peleándose conmigo y la neurosis como una emergencia del conflicto, a entender que lo que está emergiendo del inconsciente es un reflejo de la situación existencial en la que está el sujeto en ese momento. Y muchos de los síntomas son intentos de adaptación, ¿no? Y otros, pues ya son una renegación completa, dicen al diablo el mundo, ¿no? Entonces, me parece un movimiento súper importante y que, con todo el respeto a la genialidad de Freud, abre posibilidades, ¿no? O sea, me parece que la perspectiva freudiana cierra y busca definir, y la perspectiva de Jung abre, busca abrir posibilidades, ¿no? Y eso es un cambio fundamental. Sí, eso es muy notorio, ¿no? Como todo el tiempo esos lugares en donde parece que Freud tiende como a cerrar y Jung pelea como por abrirlos, ¿no? Y me parece que ahí se arma como una tensión interesante. Y también te quería como preguntar, porque acá él como que empieza a plantear esto de la libido como una energía genérica, ¿no? Que uno puede rastrear a través de la psique en sus distintas transformaciones también, ¿no? Que esto me parece que él lo completa como mucho en su visión en el tomo 8, ¿no? Sobre todo sobre la energética psíquica, como que ahí él puede plantear de una manera mucho más acabada cuál es su perspectiva de cómo perseguir y cómo te cambia la mirada clínica también, ir a la búsqueda de estos quantums que se van equilibrando en este sistema total que es la psique, ¿no? Sí, fíjate que me parece súper importante. Uno no puede abstraer, aquí ya lo hemos mencionado y lo mencionó el doctor Galán también, uno no puede abstraerse del espíritu de su época, ¿no? Y a mí me parece súper importante, por ejemplo, nosotros ahora
en siglo XXI, los que nos formamos finales del siglo XX, siglo XXI ahora, el concepto de homeostasis es fundamental para nosotros. Yo pienso que si Freud y Jung hubieran tenido a la mano el concepto de homeostasis, ¿no? La concepción de homeostasis, les habría dado mucho más potencia explicativa, ¿no? Bueno, y eso me lleva a lo que hace Jung en el tomo 8, en la energética psíquica, la incorporación de la relatividad, ¿no? Y toda la correspondencia que tiene con Pauli, ¿no? Y toda la explicación de este concepto de la energía, de la física cuántica, la entropía, ¿no? Todo el proceso de entropía y negentropía, ¿no? Donde justamente el proceso psíquico es relativo. Y lo que nosotros miramos en un momento, es una cristalización de una circunstancia en un contexto que que inmediatamente se va a transformar en una otra cosa, porque además está orientado a la vida, ¿no? Está orientado a la vida. Y luego, cuando llegamos a la madurez, digamos, y cumplimos con las funciones vitales básicas, entonces se va a orientar a la trascendencia, ¿no? A buscar un otro sentido más allá de mí y del cumplimiento de mi necesidad, pero siempre en una lógica de relatividad adherida al contexto y a la situación vital del sujeto en ese momento, ¿no? Y las relaciones con el contexto. O sea, pues ya, José, realmente te agradezco porque es muy brillante la manera de exponer estos términos. Y claro, también se me hace una referencia a algo y que también quería saber tu opinión porque, por ejemplo, Murray Stein en este libro de Mapas del Alma según Jung, menciona esto, ¿no? Dijo, pero claro, cuando empieza a abordar esto, se podría entender como que Jung, como bien han dicho, busca una ampliación del concepto de la libido, que hasta ese momento podría tomarse como alguien que estaría sumando a la teoría del enfoque freudiano, ¿no? Pero claro, dice donde ya se empieza a jugar este puesto como heredero de Freud, es cuando ya empieza a abordar este tema de la concepción del Edipo desde este tema de la actitud simbólica, pero no sé, yo en particular, no sé si realmente ya el desencuentro está desde esa pretensión de ampliación, según conociendo también las propias características de Freud y, por ejemplo, estos desencuentros que normalmente tenía cuando alguien quería sumar algo que terminaba apartando a Adler, por ejemplo, antes que Freud, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto. Fíjate que yo pienso que el desencuentro está de origen. ¿Por qué? Revisando el seminario de 1925, el de Introducción a la Psicología Analítica, y revisando Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Jung dice que él pudo haber publicado los experimentos de asociación sin Freud. Esto es, él se acercó a la interpretación de los sueños en 1900 y no la entendió y lo dejó de lado, ¿no? Y después, cuando realizan los experimentos de asociación y empiezan a ver las manifestaciones de los complejos, cómo se iban manifestando las alteraciones en las respuestas a partir de las palabras estímulo, le empieza a hacer sentido lo que leyó de Freud, ¿no? Pero los experimentos ya estaban en marcha, o sea, él ya los estaba planteando, ¿no? Y entonces él, desde el primer momento en el que se encuentra con Freud, le expresa su desacuerdo con la exclusividad de la teoría sexual. Y ahí ya había una diferencia importante. Ahora, yo creo que en algún momento con una persona muy, muy querida para mí, que fue mi alumno y después fue colega, ahora es colega, planteando un seminario de estudio de la obra de Jung, yo le decía, es que eso se escribió hace 100 años, ¿no? Y tiene ideas súper potentes y tiene ideas súper valiosas, pero tenemos que actualizar. Es más,
no pensar en repensar la obra y actualizarla es una falta de respeto para ellos, ¿no? Y él me dijo, no, pero ¿cómo nos vamos a atrever a cuestionar y actualizar la obra de Freud? Le digo, no, bueno, pues es que pues es la diferencia entre pretender hacer ciencia y pretender ser adoctrinado, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, entonces, me parece que esto que tú planteas es muy importante, porque al momento Jung estaba formado en ciencia experimental dura. Tenía un bagaje filosófico muy profundo mucho antes de entrar a la universidad, ¿no? O sea, él ya era un estudioso de la filosofía. Bueno, y entonces, cuando él se asume como sucesor de Freud, pues toma la voz del sucesor, ¿no? Y entonces dice, ah, bueno, pues mi maestro llegó hasta aquí, pero yo veo el límite. Y entonces, por el respeto que yo le tengo, entonces tengo que avanzar, ¿no? Y pues a Freud no le gustó, ¿no? A Freud no le gustó. Y luego también, cuando estaban en el viaje de Estados Unidos en 1909, cuando están interpretando los sueños y Jung está interpretando un sueño de Freud y Jung le pide más información a Freud y Freud le dice es que yo no puedo exponer mi autoridad al ser Jung un sujeto de ciencia dura, ¿no? Donde todos los hallazgos se cuestionan, ¿no? Pues en ese momento la perdió. Porque entonces, ¿desde dónde se sostiene la autoridad? La autoridad se sostiene desde la humildad y desde la capacidad de exponerte, ¿no? Y si no te atreves a exponerte y a autocuestionarte y no tienes la humildad de exponerte, pues no mereces esa posición de liderazgo, ¿no? Entonces, me parece que la relación nació ya con discrepancias. Ahora, lo cual yo creo que es muy bueno porque la forma de construir ciencia es esa. Si no estás construyendo una secta, ¿no? Yo creo. Claro, y además también lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Platón con Aristóteles, o sea, siempre un discípulo que sabe guardarle este respeto a su maestro, sabe en qué momento gestar su propia voz para complementar, ¿no? O sumar o hacer crecer el modelo, ¿no? Y como Claro, tú o dices, corregirlo, porque, ujú, o sea, corregirlo no quiere decir que esté mal. Quiere decir que en su momento es para lo que dio. O sea, en su momento es para lo que dio, ¿no? Y ahora, pues, hay que avalar con el nuevo conocimiento que tenemos. Por acá hay una pregunta interesante. ¿Qué creen ustedes que era construir ciencia para Jung? Bueno, ciencia tiene que ver con la construcción de conocimiento, ciencia tiene que ver con la construcción de saber. La ciencia, me parece que un error es pensar que ciencia es solo la aplicación del método experimental. Esa es una forma de aproximarnos al conocimiento. La construcción de conocimiento tiene que ver con el acercamiento sistemático a los fenómenos, ¿no? Y entonces, para Jung, desde mi opinión personal, construir ciencia es diseñar un método de aproximación sistemática a los fenómenos del inconsciente. ahí quería sumar algo, José, porque claro, por ejemplo, acá en Perú bueno, existía un psicólogo llamado Raúl González Moreira, que era epistemólogo, que él sostenía una cosa, de que los científicos se sostienen con dos brazos, desde la actitud científica y desde el método. Claro, Entonces, y él decía, claro, hay muchas personas que se avalan en la ciencia con la menor actitud científica del mundo, ¿no? O sea, que es más una actitud más dogmática. Entonces, siempre la actitud científica, claro, es como, yo lo entendí así, es como buscar una certeza con la certeza que no la vas a encontrar, sino constantemente tener esa dirección. Entonces, pues ya cuando se llega a decir, ya llegué a puerto y esto es ahí donde se empieza a desvirtuar la actitud científica con la cual la ciencia se ve mermada, ¿no? así es, así es. Y el método, fundamental. O sea,
El método es fundamental. Entonces, nosotros empezamos a acercarnos a la construcción de conocimiento a partir de los métodos duros, ¿no? Los aprendemos en la escuela secundaria, en el bachillerato, en la escuela media, ¿no? Y posteriormente, conforme vamos avanzando, nos acercamos a la construcción, a los métodos más sutiles, ¿no? Comprensivos, interpretativos, a la etnografía, ¿no? Al construccionismo, ¿no? A la teoría crítica, a todas estas cuestiones, a la comprensión más subjetiva del suelo. Y ya depende, porque también depende qué es lo que te haga sentido. Por ejemplo, a mí los experimentos de asociación me parecen fascinantes, de verdad me parecen fascinantes. El tomo 2 es fascinante, lo que pasa es que también son aburridísimos. Bueno, yo hice notas en el tomo 2 y dije, es que esto se podría replicar ahora y ¿qué podríamos encontrar ahora, no? ¿Cuál sería la diferencia 118 años después? Replicar el método y realmente podríamos validar esos hallazgos. Vale la pena, nada más que para poder entrarle a eso, pues necesitamos un laboratorio y necesitamos los aparatos, ¿no? Para poder medirlo, ¿no? Este, por acá, Edgar, ¿qué artículo académico hay en torno a la obra de Jung? No, bueno, pues me parece que hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. Ahora, académico no necesariamente científico, ¿no? O sea, hay quien puede hacer una recensión de un tomo de la obra y bueno, pues ahí ya se va haciendo una síntesis de las ideas. Hay quien puede ir correlacionando ideas y eso ya tiene una actitud más científica. Aquí lo importante es el método de aproximación, ¿no? Tesis doctorales, artículos arbitrados, entre otros, sí, bueno, hay muchísima producción y hay muchísimas tesis, ¿no? Porque además últimamente, a partir de la crisis civilizatoria que enfrentamos, pues Jung se ha vuelto taquillero, ¿no? Porque es quien proporciona muchos elementos explicativos en torno a los fenómenos de la crisis, ¿no? Tengo una pregunta del Facebook de Alex Guido. A ver, se las leo. Dice, buenas noches. Se sabe que Jung pasó mucho tiempo encerrado en su torre y gracias a sus sueños descubrió o creó un lenguaje único. ¿Qué piensan sobre eso? No lo sé, si creó un lenguaje único. Bueno, esto me hace recordar a lo que nos mencionó Enrique Galán en una fecha, ¿no? De esta desmitificación de Jung, de que muchas veces se lo quiere enlazar con la masonería o cosas así, ¿no? Sí, Entonces, Y eso por un claro, lado, pero por ahí enlazándolo se me ocurre a mí con lo que estamos trabajando hoy de la libido, me acuerdo también de lo que había planteado Galán, de que Jung justamente en ese momento de la torre estaba en un momento de mucha progresión de la libido, ¿no? Porque él estaba en ascenso como heredero del movimiento analítico y de pronto el stop que tiene en la libido, que hace que realmente fracase todo ese plan porque él no estaba de acuerdo y todo el disenso con Freud, hace que la libido se introvierta masivamente, ¿no? Y ahí es donde aparece toda esa imaginería, digamos, que da luz al libro rojo, ¿no? Que ahí podemos ver un poco como esos movimientos que él después describe en su obra, que bueno, que también fueron vivenciados en algún punto, ¿no? Como que bueno, por ahí lo que podemos enlazar sobre el tema que estamos trabajando hoy, sobre ese momento que pregunta nuestro participante, me parece que es un poco esto, ¿no? No sé si a ustedes se les ocurre algo más. Sí, a mí me parece que yo no sé si inventó un lenguaje o no, yo no he visto evidencia de eso y bueno, no soy un experto en la obra ni en la vida de Jung. Lo que yo sí veo es que la torre fue un lugar justamente donde él mismo expresa los opuestos y la dualidad en su vida. Esto es, él cuando estaba en su casa, con sus hijos, con su familia, con su consulta, estaba en la extroversión y estaba en el Jung médico y en el Jung científico y en el que daba clases. Y cuando él se subía a su velero y cruzaba el lago y se iba a la torre, estaba entonces en el Jung en la introversión, ¿no? Y en el proceso de autocontemplación y en el regreso a la vida sencilla y en el regreso a este contacto con los principios naturales. Y seguramente ahí fue elaborando muchas ideas, pero no fue elaborando muchas ideas de manera racional. Fue
procesando muchas ideas en su interior, ¿no? En este proceso de vida más sencillo, ¿no? Este proceso de vida más sencillo. Y acá creo que tenemos otra pregunta de Juan Marcelo que habla de Dilthey, que planteó un dualismo epistemológico entre ciencias naturales y ciencias del espíritu con diferentes métodos entre algunas diferencias fundamentales. Sí, es conocida la obra de Dilthey. Claro, es más, o sea, Sandazani en este libro de la introducción y la creación de la psicología analítica, deja claro la profunda intención de Jung de generar una base, o sea, que la psicología como base de las demás ciencias. Entonces, la psicología para Jung era este puente justo de este dualismo epistemológico, gracias a que empieza a hablar sobre este tema. No me acuerdo de esta definición que habla Sandazani del observador, que la trajo de la astronomía. No me acuerdo bien ahorita. Sí, esto es algo que supuestamente Jung... Ajá, la ecuación personal se llama. Claro, que la trabaja sobre todo en tipos psicológicos, que es el tomo que vamos a estar revisando siguientemente con Galán, ¿no? Después del tomo 5 de símbolos de transformación viene el 6, que es tipos psicológicos, que es un intento, digamos, de Jung de unificar todas las psicologías, además, que andaban dando vueltas en el momento, bajo un mismo paraguas, entendiendo que en realidad cada uno estaba hablando desde una ecuación personal en particular, que era la de su propio observador, que son cosas que él desliza en símbolos de transformación, que lo veíamos un poco en el encuentro pasado, que él da como indicios de esto. Él ya se está anticipando a esta idea de que todos vemos lo que mejor podemos ver desde nuestra tipología y que no es que ninguna de las psicologías del momento estaba errada, sino que todas en realidad estaban percibiendo una parte de la verdad desde su propia tipología, ¿no? La de Freud desde la de un extrovertido, la de Adler desde la de un introvertido, ¿no? Que esto lo va a empuñar mucho más en tipos psicológicos y lo va a dejar muchísimo más claro, ¿no? De hecho, él lo que va a proponer es eso, es una manera de hacernos cargo de nuestra propia ecuación personal y considerar que nuestras obras también son confesiones personales, ¿no? Claro. Son una confesión de nuestra manera de mirar el mundo. No son verdades, esto de no confundir el mapa con el territorio, no son verdades absolutas, sino que son visiones sobre esa realidad que en realidad lo que evidencian es nuestra propia ecuación personal para acercarnos a esa realidad. Así que yo creo que sí, pero antes de que por ahí José se nos vaya, que lo tenemos un rato nada más, lamentablemente, yo te quería preguntar también, José, porque a mí esto fue algo que me costó muchísimo entenderlo, no sé si todavía lo entiendo o no, pero vos también ponés como en uno de las filminas que vimos, esta idea de que para Jung la libido no es una cualidad, es un quantum, ¿no? Es un quantum de energía. Que esto también lo desarrolla mucho más en el tomo 8, pero yo también porque a mí cuando empecé a entender que la mirada clínica de mirar quantums y no mirar cualidades, cambia mucho la perspectiva, ¿no? Como, ¿qué pensás vos sobre esto de qué es esto de mirar un quantum, ¿no? Como la psique como una dinámica de quantums, no como cualidades, no como una cualidad sexual, como lo diría Freud, sino como un puro quantum. Pues me parece que tiene que ver con, con lo que se manifiesta en un momento y esa es una expresión del continuo, ¿no? Y en un momento nosotros podemos aproximarnos a aprender una situación, ¿no? Con una cierta presencia, con una cierta corporeidad, con una cierta intensidad, ¿no? Y en un momento se va a transformar, ¿no? Aquí uno de los juegos importantes es el espacio-tiempo-circunstancia, y las cargas, uno de los temas fundamentales, por ejemplo, que yo observé en el tomo 8, y lo menciona hasta el final cuando habla de la energética psíquica, es el papel del observador, ¿no? O sea, la física cuántica empieza a registrar, ¿no? Empieza a registrar la relatividad, empieza a registrar los fenómenos, y yo no soy experto en física cuántica, y va a ser me costó muchísimo trabajo, y yo creo que eso no lo he comprendido plenamente tampoco, pero el papel del observador para la manifestación del fenómeno cuántico es fundamental, ¿no? Porque se fija la realidad en un momento, ¿no? Y esto ya lo demostraron las múltiples expresiones de los átomos, ¿no?
Y cuando hay un observador, entonces se fija en un solo lugar, ¿no? Y ahí se muestra la relatividad del tiempo, ¿no? Yo creo que ese es un concepto que necesito estudiar mucho más, fíjate, porque sí, me parece muy importante y me parece que el- la energética psíquica es fundamental poder aproximarnos a ella de una manera mucho más comprensiva. El tema aquí es que los que no tenemos formación, yo creo que para mí que va a ser más fácil acercarse a los conceptos de la física cuántica, porque los que no tenemos esta formación en física, matemática y todo eso, nos es muy complicada comprenderlo, ¿no? Es como una metafísica para nosotros. Para nosotros, Claro, para nosotros lo psíquico es algo muy accesible, ¿no? Y ¿no? Y lo que podría parecer una metafísica para alguien de ciencias duras, y para mí la física eh, cuántica es una metafísica. y es bien interesante porque creo que has llegado a ese punto, porque claro, Jung empieza a traer este problema que existe en la física, donde empiezan a aparecer dos leyes que parecen que ir en direcciones totalmente contrarias Mm, ujú. a estos aspectos de los contenidos psíquicos y cómo se manejaba la misma energética psíquica, ¿no? Y cómo desde esta concepción de lo cuántico es donde empieza a entenderse conceptos mucho más abordados como la sincronía, que Ujú, muchas ujú. veces, como tú dices, a falta de entender este modelo de la física cuántica, se empieza a tomar este tema de la sincronía, pero se empieza a sacar de contexto y se empieza a desnaturalizar. Hay un libro excelente que justo lo mostré temprano, que es bueno, que es actual, que es ¿no? Que es Ah, sí, el fantástico. el Tao Sí, de la física y que sí. justo aborda estos temas donde empieza a ver ya este límite donde ya se empieza a desdibujar la física mecánica que nos ha estado acompañando tanto tiempo, que cuando aparece la relatividad, o sea, al parecer ya deberíamos habernos liberado porque con la relatividad se demuestra que materia y energía son correspondientes, pero, pero este, a falta de entenderlo, si mucha gente sigue viviendo desde el tema cartesiano, ¿no? Desde el tema más mecánico. Entonces, es desde ahí que creo de que empieza ya el trabajo, como tú dices, el trabajo de esta nueva generación que está abordando el tema Jung para seguir aproximando estos conceptos a las personas para que se pueda llegar a entender no sé, de una manera mucho más amplia, ¿no? Fíjate que algo muy importante aquí, y esto lo vi yo hace algunos años en un seminario de metodología justamente, es que las ciencias naturales se han acercado a los procesos de la relatividad y a la integración de los métodos comprensivos y explicativos, ¿no? Y se han acercado a los fenómenos más invisibles, ¿no? A los fenómenos cuánticos, las ciencias naturales y las ciencias sociales, nos hemos mantenido más en la rigidez positivista. Esto es importante. Pero fíjate que me parece que tiene que ver con lo difícil de nuestro objeto, ¿no? O sea, todo aquello, y esto es parte de la obra de Jung, ¿no? Esta resistencia al materialismo, eh, no es lo mismo escribir un artículo de un estudio experimental donde recolectaste datos con un instrumento que lo puedes reducir a 12 cuartillas, ¿no? Con todo desde el diseño, planteamiento, el método, el procedimiento, los participantes, el análisis, la recolección de los datos, el análisis de los datos, la integración, la discusión y las conclusiones en 12 cuartillas con todo referencias, porque los datos hablan, a poder explicar el fenómeno de la energética psíquica con un discurso tan denso, ¿no? Que entonces te vas a llevar 120 cuartillas, no 12, ¿no? Por la construcción argumentativa y el desarrollo de las ideas, ¿no? Por acá, por acá hay algo interesante, me parece, es que hablaban por acá de los quantums, ¿no?
la física cuántica se publicó a principios del siglo XX, ¿no? Es casi contemporánea con la interpretación de los sueños, esto es, ¿no? Entonces, digamos que últimamente, los últimos 10 años, se divulgó, se popularizó la física cuántica, pero los estudios de física cuántica son de principios del siglo XX también, ¿no? Entonces, ya ahí había estos fenómenos. Ahora, Jung empieza cuando se acerca, fíjense, desde la demencia precoz, ¿no? Se acerca a energía psíquica y él va viendo las transformaciones a nivel de lo psíquico y como cuando él se acerca a la flor de oro y se acerca al pensamiento chino, el concepto de energía chino le da pauta para empezar a acercarse a todos estos otros fenómenos y le permite el proceso de la alquimia china que tiene que ver con la construcción y la transformación interior, ¿no? Y el proceso del manejo de la energía interna para buscar la liberación y la trascendencia, le da la pauta para acercarse a la alquimia europea como este símil, ¿no? De un fenómeno de transformación en el mundo, ¿no? O sea, y se vuelve a presentar otra vez la dualidad, ¿no? Esto es, la alquimia china es un trabajo interno completamente, y la alquimia europea, al ser la cultura occidental extrovertida, es un trabajo en el exterior, pero la contemplación del fuego y la obra en el mundo con la materia implica la transformación interior, ¿no? Es un viaje de ida y vuelta, y eso, pero eso se lo dio el secreto de la flor de oro, ¿no? Es que él no sabía cómo amarrarlo, ¿no? Y ahí logra enlazarlo, ¿no? Sí, totalmente. Buenas, buenas. Y si me permites, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo Gaby, estás, ¿cómo Ada? estás? Hola, escuchándolos atentamente y disfrutando. Hola, Ada, hola, José, hola, Milker. La verdad que la exposición que están haciendo es extremadamente de altísimo nivel, así que les agradezco. Y simplemente agregar que que Freud también habló de quantums, que lo saca específicamente de la física, porque el psicoanálisis, según Freud, fue tomando de diferentes ciencias para construir los conceptos, y cuando Freud habla de quantum de afecto. Y aquí me parece que este quantum de afecto tiene muchísimo que ver con la teoría junguiana cuando nos habla de emociones. Ya en ese momento se sabía que el psiquismo, tanto Freud como Jung, se movía por cargas, que tenían no que ver con lo cualitativo, sino con lo cuantitativo. ¿Sí? Y desde ahí, a ver, los dos, tanto Freud como Jung, fueron absolutamente revolucionarios en las concepciones que tuvieron. Pensemos que en 1900 se pensaba que un pensamiento entraba solamente uno a la conciencia, y ni siquiera se tenía en mente la cuestión del inconsciente. Realmente, primero en la disposición y en la conceptualización del inconsciente, y luego en el movimiento de cargas energéticas, realmente fueron dos genios. Ahora, bueno, cada uno después fue haciendo un desarrollo en su pensamiento y lamentablemente se rompió el diálogo porque no pudieron aceptar fundamentalmente, me parece, de parte de Freud, las diferencias en cómo iba dirigido estas cargas, ¿no? Pero son quantum de afecto, son cargas emocionales de alto o bajo tenor, que se mueven y que pasan como, con lo que tú decías, José, en la física cuántica, es como que, si se me permite, pasa la energía, pasa como en el agujero de una aguja. Pero ese agujero de aguja, ese por donde pasa el hilo, es el yo. Ahí ese es el momento en donde podemos aprender. El resto es puro un mar de energía. El ser humano es un punto donde se capta eso, y en un segundo lo podemos captar si la atención del yo está dispuesta a verlo, si no, tampoco lo captamos. Y Me parece pasa. que ahí está la unión entre Jung y la física cuántica. Sí, José. Y se pasa, pues, ¿no? O sea, si no está si la atención no está focalizada en el proceso, la energía pasa, y es cuando vienen las manifestaciones del inconsciente y
pues ahí tienes Exactamente. los lapsos y todo, ¿no? A eso se refería Jung cuando ya en los primeros años empieza a hablar de lo subliminal, ¿no? Ahora, él empieza a llegar, ya para, ya me voy, él empieza a llegar a esta concepción cuántica de la energía a partir de ver cómo se cargan los complejos en los experimentos de asociación, o sea, cómo medir la manifestación, y él se da cuenta que uno de los elementos sustanciales es cómo se aglutinan, ¿no?, representaciones en torno a cargas afectivas, ¿no? Exacto. Por Sí, eso Walter, el método de asociación de palabras es tan actual. Sí, Yo sí, creo sí, es que una no está para maravilla. nada pasada de moda, es súper actual. Sí, es sí. una maravilla. Walter Alfaro, creo que querías comentar algo, te escuchamos. No, sí, está bien, ahí vale la aclaración de la compañera, sino que yo decía que el quantum, esa teoría del quantum viene desde Planck. Desde Planck la sostiene. O sea, Planck era un científico, pero yo quería preguntarles más o menos en qué año fue esa obra. ¿En qué año más o menos? Para verlo en el tiempo, ¿no? El tomo 5. Sí, el que estamos hablando ahorita. ¿En qué año fue publicado? 1900, la primera parte salió publicada en 1911, más o menos. La segunda parte, 1912. Es que salió en el tomo 2 y en el tomo 3 de los anuarios de psicoanálisis. Ahí salieron las dos partes y ahí Ya, y una consultita a ustedes que saben más de alguna forma de Jung. Bueno, por los videos que he estado viendo a veces, de vez en cuando de Jung, yo sé que Jung, así como Freud, no sé, por lo que por ahí poco he podido ver, ellos también han pasado, o sea, han experimentado con las culturas, han salido afuera. Y eso lo relatan en algunos videos, o sea, se han ido a la África, se han ido a la India, han estado en contacto, o sea, ellos no solamente hablan esos escritos solamente los conocimientos, sino por las experiencias, o sea, han ido a experimentar con esas culturas, o sea, han ido a meterse en inconsciente colectivo, en todo lo que hablamos, ¿no? Bueno, o sea, han Walter, experimentado, han estado en contacto, y yo creo que ese quantum, así como lo trataron de expresar en la parte psicológica, también hay una evidencia ahí porque hay por ahí que estaba viendo un video cuando lo entrevistan a Jung. Jung dice que habla y y nombra unas frases a veces en sus sueños, que habla de esto del libro rojo, lo relaciona con gurús hindús. O sea, yo no solamente creo que sea, o sea, digamos, su experiencia, sino también está involucrada también la experiencia que ellos han vivido también. Se han ido a inmersar con las culturas para aprender, para experimentarlo y poder también incorporarlo a su, digamos, a su experiencia, ¿no? Y esto traslapado a la parte ya experiencial interna y todo esto, ¿no? No sé. Claro, Walter, también considera que Jung estaba casado con la segunda mujer más rica de Suecia, ¿no? O sea, se podía dedicar a estar viajando en su investigación. Jung podía dedicarse 5 años, Jung podía dedicarse 5 años a jugar con piedras y no pasaba absolutamente nada. Freud no viajaba, a Freud o sea, sí viajaba, pues, pero le costaba salir de Viena horrores. Todo el viaje de Freud era un viaje de construcción interna y con sus pacientes. Freud odiaba viajar. Jung le encantaba viajar y gastar dinero, ¿no? Sí, me tengo que retirar. Les mando un abrazo con mucho cariño y Listo, José. nos vemos en la Un próxima. abrazo, José. Gracias. Un abrazo, José. Bye. Gracias, José. Bueno, vamos a seguir después de la introducción que hizo José. Vamos a ver el apartado 3, así que voy a compartir, Milker. Perfecto, ya está para que puedas compartir. Ok. ¿Se va viendo? A ver, todavía. A ver, veremos. Listo, ya se empieza a ver. ¿Ya se empieza a ver de a poco? Bueno, vamos a empezar por el principio, porque vamos a ver este apartado 3 que se llama Transformaciones de la libido,
donde, bueno, digamos, seguimos, digamos, en este tono junguiano que está difícil, que hay que ir extractando un poco cuáles son las perlas del texto, porque si no uno se pierde en la gran cantidad de amplificaciones y de erudición que él presenta, que es muy grande. Así que bueno, yo les traje nuevamente un punteo en rigor muy cerca del texto, y que vayamos viendo como algunas cosas interesantes que él plantea en este apartado, como para que después sean orientadores de lectura en el caso que cada uno quiera seguir. En el capítulo anterior, que fue el que puntuó José, sabemos que él empieza como a diferenciarse de Freud respecto de su idea de la libido y plantearla como una energía general e indiferenciada, que lo que hace es generar producciones simbólicas, ¿no? No lo considera como una cualidad, sino como un quantum indiferenciado y neutro, ¿no? Y esto, bueno, es un deslizamiento también muy importante a la hora de pensar la psique, como vimos recién con José. Entonces vamos a ver algunos puntos de interés, ¿no? Entonces, uno de los puntos que él va a marcar en este apartado es que para él la libido comienza a desplegarse en la esfera exclusiva de la nutrición, ¿no? Y que él va a diferenciar el aspecto de la nutrición de un aspecto que está incluso por debajo de la nutrición, que tiene que ver con el ritmo, ¿no? Esto lo va a sostener durante todo este apartado y va a haber todo un tratamiento sobre el concepto del ritmo en este apartado, que me parece que es súper interesante y que da para pensar un montón. Por ahí podemos juntos elaborar algunas reflexiones. A mí me interesa mucho el tema del ritmo dentro de la psique y me parece que bueno, sincrónicamente me tocó preparar este apartado a mí y creo que podemos charlar un poco sobre estas implicancias, ¿no? Lo que él va a decir es que en sus nuevas fases de aplicación la libido se lleva a experiencias relacionadas con esa primigenia nutrición, y que existe para Jung una fase de acción puramente rítmica que se corresponde con el desarrollo del pensamiento y lo verbal. Esto después lo vamos a ver a qué se está refiriendo él. Él empieza como el apartado de una manera muy crítica, cuesta ir entendiendo. Lo primero que hace es presentar el caso de una paciente esquizofrénica, con ciertos rasgos catatónicos, ahora la vamos a ver un poco, y mostrar un poco qué pasa con la libido en esta paciente, y acá les estoy mostrando solamente un puñado de ideas que él después va a desarrollar, ¿no? Iba a decir que va a postular la existencia de una fase presexual que funcionaría como la etapa de una crisálida, ¿no? De la crisálida en la cual se mete la oruga para convertirse en mariposa, ¿no? Estas son como algunas ideas fragmentadas que él va dando al principio del texto, que después va a ir desplegando. Esta idea también de la regresión de la libido es una idea muy importante dentro de Jung, porque una de las cuestiones que va a plantear Jung es que la regresión no es solamente un proceso patológico y mórbido, ¿no? Esta tarea que cumple Jung también de ir como despatologizando algunas cosas, abriéndolas y quitándoles el sesgo patológico y permitiendo que se puedan ver desde otra óptica, se va a ver también en el tratamiento de la libido. Que la libido haga un movimiento de regresión no necesariamente es un proceso mórbido, ni en lo ontogenético ni en lo filogenético. Vamos a rastrear movimientos regresivos de la libido, tanto en un proceso individual como en los procesos colectivos, y no siempre se trata de un proceso mórbido, sino que también para él es un proceso habitual y ordinario, va a decir, ¿no? Entonces él va a rastrear esta tendencia de la libido a regresar a fases tempranas, va a postular esta fase presexual, va a postular este instinto nutritivo, va a postular esta fase rítmica, donde el ritmo es lo más importante para la psique al principio, en el origen, va a decir, y va a mostrar cómo el regreso y la libidinización de esas etapas primarias no siempre es un proceso patológico y mórbido. A veces la psique tiene la necesidad de regresar ahí por distintos motivos, y cuando uno trabaja con esta idea de perseguir el quantum, va a ir dándose cuenta de alguna manera por qué o para qué, que es la gran pregunta junguiana, para qué la psique necesita regresar a esos lugares, ¿no? Entonces va a introducir esta paciente esquizofrénica, ¿no? Que dice que arrastraba desde su temprana infancia un síntoma de hurgar en agujeros, ¿no? Entonces ella hurgaba en distintos agujeros. Algunos eran meter el dedo dentro de algunos agujeros e intersticios de las paredes, luego en algunos agujeros corporales, ¿no? Y Jung va a llamar a este síntoma sondeo, así lo va a llamar, ¿no? Esta paciente sondeaba, según él.
Este síntoma, va a decir él, tiene un alto contenido rítmico que parece estar muy presente en lo que él llama las patologías catatónicas, ¿no? Esta tendencia a que la libido regrese a recuperar algo absolutamente rítmico, ¿no? El balanceo que a veces uno ve en los pacientes que están muy catatónicos, muy estuporosos, tiene que ver con el intento de recuperar algún tipo de ritmo primigenio, va a decir él, ¿no? Y va a introducir, acá va a empezar a amplificar de una manera muy, muy frondosa, como suele ser su estilo, va a introducir la figura de Prometeo y todos los paralelos que se pueden ir encontrando de Prometeo, sobre todo va a introducir algunos en la India, ¿no? Y va a trabajar la etimología de Prometeo como previsión y va a terminar concluyendo que el fuego, ¿no? Que va a ser uno de los grandes símbolos de la libido que él va a trabajar y que va a rastrear en este capítulo, según él, se genera por fricción rítmica, ¿no? Que el descubrimiento del fuego tiene que ver con una fricción rítmica, con un ensayo del ritmo, y que esa es la verdadera premeditación del pensamiento, ¿no? Acá va a ser toda una amplificación tremenda en donde, además de introducir el gran descubrimiento del fuego a través de una acción rítmica, ¿no? Donde se imprime un ritmo que termina generando el fuego, va a decir que además ese fuego va a estar relacionado con la premeditación, la posibilidad de anticiparse, de iluminar el pensamiento. Y va a detectar distintas culturas en donde se encuentra un alto simbolismo sexual en este ritual, que se termina volviendo un ritual, en la fricción generadora del fuego, ¿no? Vamos a ver después una imagen a qué se refiere él con esta fricción generadora del fuego, y creo que se va a ir entendiendo más a medida que vayamos avanzando el texto, pero por favor pregúntenme. Entonces, Jung va a empezar con toda esta idea del fuego, va a empezar a desarrollar en este capítulo el simbolismo del fuego, y va a decir que en diferentes culturas donde se mezcla con la mitología, la creación del fuego por fricción, donde está presente este elemento, donde el fuego se descubre a través de esta fricción rítmica y ocupa un lugar mitológico, ¿no? Dice que esta impresión de la fricción generadora tiene una honda tradición, ¿no? Esta fricción que genera algo, este ritmo que imprime y que genera algo, tiene una honda impresión en las raíces filogenéticas humanas y que hay muchas culturas en las que se puede rastrear esto. Y él va a encontrar un simbolismo sexual en otros ritos, va a hablar de una tribu aborigen de australianos que celebran la primavera haciendo hoyos en la tierra y cavando sus lanzas ahí, ¿no? Y va a decir que todo este rito de la fricción generadora del fuego existe también como una imagen del hierosgamos, ¿no? Lo que él va a plantear es que la idea de la fricción generadora del fuego, donde hay una estaca que uno fricciona hasta que se genera el fuego, ¿no? Y en este paralelo también que le encuentra en la tribu aborigen, donde se danza alrededor de un hoyo y se clavan lanzas, tienen como un simbolismo en algún punto sexual, pero que en realidad él lo asocia al hierosgamos, a la unión sagrada entre el yin y el yang, o entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Un rito que en algún punto tiene que ver también, por supuesto, con la fecundación, ¿no? Acá tenemos la imagen de la estaca generadora del fuego, ¿no? Ahí vemos a un sujeto primitivo friccionando rítmicamente, que es en gran parte lo que permite que se genere ese fuego, sobre una madera para que aparezca ese resplandor, para que aparezca esa temperatura, para que aparezca esa libido, ¿no? Ahí él empieza también a hacer como algún recorrido por lo que plantea Freud, porque acuérdense que él está dialogando todo el tiempo con Freud en este texto y está tratando de diferenciarse, ¿no? Está tratando de plantear lo que dice Freud. En algunos momentos incluso yo lo noto como bastante irónico y sarcástico con respecto a algunas cosas que dice Freud, como que está como entre un límite en donde de a momentos concede y de a momentos se diferencia incluso desde un lugar irónico, ¿no? Se nota que es un movimiento que a él, bueno, le va costando a lo largo del texto esta diferenciación y va adquiriendo distintas posturas, ¿no? A veces más de concesión, a veces más de negociación, a veces mucho más de franca oposición, a veces más irónicas, ¿no? Entonces lo que va a decir es que en el caso de Freud, la transformación y la inversión de la libido siempre la va a explicar a través de la barrera que proporcionaba el incesto, ¿no? Como que la libido podía avanzar hasta que se encontraba con el tabú del incesto. Al encontrar la libido este tope, que es el tabú del incesto, según Freud, debía encontrar otra forma de fluir
y una posibilidad de derivarse que en parte tenía que ver con ir a recargar el ritual, ¿no? Entonces la libido, en su intento de fluir, se encontraba con este gran dique, con esta gran prohibición, que es la prohibición o el tabú del incesto, y ahí tenía que encontrar otras derivas para poder seguir circulando, y la explicación del ritual como un derivado, digamos, de esa libido que tenía que encontrar otra manera de seguir fluyendo. En términos más estrictos, ¿no? El tabú del incesto es una prohibición que protege los límites de la endogamia, ¿no? O sea, claramente el tabú del incesto lo que marca es quienes pertenecen al interior del gamos, al interior del clan, y quienes pertenecen afuera. La fuerza contraria que obliga a que la libido retroceda, según Freud, es la angustia, ¿no? Y la grafica en el mito de la horda primitiva con la imagen del macho primigenio, ¿no? Esta gran elaboración freudiana, donde lo que él plantea es que el tabú del incesto se encuentra, digamos, con la libido retrocede porque lo que se produce también es la gran angustia de castración, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que encontrar nuevamente una manera de salir del gamos y salir hacia la exogamia. ¿Tenemos alguna pregunta? No, todavía no. Bueno, ¿qué es lo que va a decir Jung con respecto a esto? Jung plantea un poco qué es lo que habla Freud, el tabú del incesto, la tendencia, digamos, a que la libido busque derivas por encontrarse con este tabú, la angustia como un fenómeno fundamental que lo que va a hacer es generar que la libido tenga que buscar otras vías, y ahí va a empezar él directamente a diferenciarse, ¿no? Entonces lo que va a decir Jung, que acá a mí me parece que tiene claramente un sesgo irónico, es que si existía un macho primigenio, ¿no? Si existiera en este mito de la horda primitiva, donde hay un macho primigenio que puede gozar sin límites y sin ningún tabú de todas las hembras, ¿no? Esta es la idea un poco freudiana, todos tienen una prohibición menos este macho primigenio, este padre de la horda primitiva, que si existiera este padre de la horda primitiva, eso debería compensarse con una matrona primigenia que le hiciera de opuesto complementario, ¿no? Acá empieza como mucho el pensamiento junguiano de la totalidad y de la idea de que si existe un polo recargado también tiene que existir el otro, ¿no? La búsqueda de los quantums, y postula la necesidad de una fuente patrilineal y matrilineal de la angustia. Acá un poco como que a mí me parece que se mofa un poco de Freud, ¿no? Y dice, bueno, si postulamos la existencia de esto, también debiéramos suponer la existencia de lo otro, y esto otro en el esquema freudiano no aparece, ¿no? Entonces dice que los neuróticos y los primitivos se parecen bastante, que esto de quedar dividido entre lo patrilineal y lo matrilineal sería como bastante claro, si lo pudiéramos postular así, como un conflicto típicamente neurótico. De estar dividido lo podemos amplificar incluso con, por ejemplo, el mito de Orestes, ¿no? De estar dividido entre la lealtad a la madre y la lealtad al padre, y cómo esto lo conflictúa completamente. Dice que para Jung el problema, él va a decir que para él el problema del primitivo no tenía que ver con el tabú del incesto por una cuestión relacionada con la sexualidad, sino con una cuestión relacionada con la supervivencia. Que el tabú del incesto se impone no porque fuera un problema relacionarse sexualmente en aquel momento con el propio clan, sino porque en realidad el problema surgía que si nos relacionábamos con el propio clan, terminábamos poniendo en riesgo la supervivencia. ¿Por qué? Porque no podíamos generar acuerdos con otros clanes, no podíamos expandirnos, no podíamos generar acuerdos en el caso de que faltara alimentos, o sea, los contratos, digamos, de salida del clan y a través, digamos, de la vinculación sexual por fuera del propio clan, permitían la expansión, permitían la supervivencia, permitían generar una plataforma más amplia para la supervivencia de ese clan. Entonces lo que él decía es que para los primitivos, en principio, la sexualidad no era un problema, era más un problema conseguir alimento y sobrevivir que la sexualidad en sí misma. Entonces que acá el tabú no estaba puesto por la sexualidad, estaba puesto por una necesidad de supervivencia, ¿no? Entonces esto abre una mirada totalmente diferente, introduce ahí una problemática en el seno de uno de los postulados freudianos, que bueno, hace como pensar otra cosa. Entonces él dice esto, que en realidad la necesidad era la de expandirse a otros clanes y que lo que estaba en juego era la supervivencia, no un conflicto con la sexualidad. Entonces lo que él dice es que la libido,
a la que se induce a regresión por obstáculos recurre a otras posibilidades dentro del individuo, ¿no? Él también un poco que adhiere a esta idea de que cuando la libido se encuentra con un obstáculo va a necesitar recurrir a recargar otros caminos, pero no necesariamente lo va a pensar del mismo modo que Freud, y acá me parece que es donde él introduce algo que puede pensarse como algo novedoso, ¿no? Entonces, acá Jung va a decirlo y lo va a deslizar, y yo después no he leído, pero capaz que alguno de los compañeros sí, pero yo no he leído que Jung esto lo haya desarrollado demasiado más, pero acá él lo que plantea es que la libido en regresión reactiva patrones rítmicos, ¿no? Esta postulación que él plantea de una fase primaria en donde lo que domina la psique es la idea del ritmo, que incluso incluso dentro del patrón de la nutrición, que es súper primario, lo que se juega también en la succión, por ejemplo, del pecho por el bebé, es un ritmo, ¿no? Él lo que va a decir es que cuando nuestra libido no puede progresar, una de las tendencias va a ser que por regresión reactive patrones rítmicos. Y él lo que va a decir acá es que básicamente un ejemplo muy, muy notorio es cuando por alguna razón nuestra libido no está pudiendo hacer progresión, entonces empezamos a mover rítmicamente los dedos, o empezamos a mover rítmicamente las piernas, o empezamos, por ejemplo, nosotros a jugar con la lapicera, ¿no? Como activación de patrones rítmicos de una manera muy inconsciente que hablan de la existencia de una dominante rítmica dentro del psiquismo, que incluso está por fuera o previa o sosteniendo incluso a la nutrición misma, que es como una de las fases más tempranas que existen, ¿no? Entonces él va a decir esto, que estos patrones rítmicos subyacen al instinto de nutrición y al instinto sexual, ¿no? También en la sexualidad, en el ejercicio de la sexualidad, podemos ver la presencia de un ritmo, ¿no? O sea, hay algo rítmico también ahí que se puede separar y que se puede visualizar. Entonces lo que él dice es que el ritmo sostenido, el sostener un ritmo, ¿no?, implica motivación y ejercicio, y no es simplemente algo lúdico, ¿no? O sea, hay algo ahí en esa insistencia del ritmo. De hecho, también la insistencia del ritmo nos puede llegar a hacer entrar en trance, ¿no? Como, bueno, una percusión o un cierto ritmo sostenido, ¿no? Bueno, puede generar que el psiquismo entre como en trance, ¿no? Entonces lo que él va a decir es que el ritmo es un modo de transfusión de la libido. Este ritmo fija, propone un modo nuevo de actuación de esa libido en regresión. Esa libido en regresión va a activar un ritmo, y a partir de la activación de ese ritmo se va a generar una nueva forma en la cual esa libido, que no pudo progresar completamente y que entró en regresión, encuentre otra deriva, ¿no? Entonces acá él está planteando como una idea completamente diferente de pensar las cosas. Vamos a ver un poco cuáles son los desacuerdos básicos que él va a plantear con Freud. Él va a decir que no todos los impulsos humanos son una diferenciación de un primer instinto sexual. Él está francamente en desacuerdo con esta idea, ¿no? No todo rendimiento diferenciado es un sucedáneo de cualquier forma de la sexualidad. Me parece que él acá se está refiriendo puntualmente a cierta idea de Freud sobre la sublimación, ¿no? Como que esas producciones diferenciadas en realidad tienen que ver con la sublimación de un instinto sexual primigenio, ¿no? Bueno, él va a decir, no todo rendimiento diferenciado tiene en su origen un instinto sexual, ¿no? No existe para Jung una sexualidad indiferenciada de la que surgen después múltiples derivas libidinales. Si existe una base primigenia, no es sexual, es rítmica para Jung. Y ahí, como, bueno, me parece que le está fundando una forma de pensar la psique que es completamente distinta, ¿no? Una de las causas de esta confusión, dice Jung, es la influencia de Freud. Una de las causas de la idea, de esta confusión de que creamos que la libido surge de este magma de sexualidad indiferenciada, es la gran influencia que tuvo Freud en este pensamiento, ¿no? Pero también otra es que existe un factor ritmizante, ¿no?, va a decir él, que subyace tanto a la nutrición como a la sexualidad, que nos confunde, pero que en el fondo no se trata ni de la nutrición ni de la sexualidad, sino que se trata de una base rítmica. Para Jung, va a decir él, es un carácter específico de base que está en todos los procesos emocionales. Ese es el verdadero factor primario, no la sexualidad.
Yo no sé muy bien cómo ponerle más acento a esta idea, pero me parece que es fundamental. Hay un libro que también pueden visitar, que se llama El origen musical de las esculturas símbolos, es de Mario Schneider. Les voy a pasar después el título exactamente. Es súper interesante el libro, y es un libro rarísimo, súper extraño también, extravagante, en donde, digamos, él lo que plantea es que en todas las culturas primarias y bajas, digamos, lo que domina básicamente la cultura es la idea del ritmo, que después en las culturas altas empieza a dominar el concepto más de idea, ¿no? Pero que en las culturas más primitivas están, y que esto se repite después en la ontogenia particular del ser humano, la primer dominante siempre es el ritmo, ¿no? Entonces, que por ejemplo, había ciertas tribus primitivas en donde cuando la persona nacía, ¿no? Se decía que por el ritmo con el cual lloraba ya se podía definir cuál iba a ser el tótem que lo iba a proteger, o cuál iba a ser el abolengo místico que lo iba a acoger por el ritmo particular de ese primer grito del nacer, ¿no? Y que también todo lo que tenía que ver con imitar los procesos de la naturaleza o plegarse rítmicamente a los procesos de la naturaleza, comprender a las abejas imitando los ritmos de las abejas, comprender el agua imitando los ritmos del agua, era la manera en la cual estas culturas funcionaban, con una total dominante rítmica, lo cual habla de que claramente el estrato rítmico es un estrato súper primario, y que cuando la libido entra en una regresión profunda, lo que va a hacer no es recargar la sexualidad, sino lo que está detrás de la sexualidad, ni siquiera la nutrición, sino lo que está detrás de la nutrición, que tiene que ver en lo que él plantea acá con un patrón rítmico, ¿no? Con la presencia de un ritmo, que también lo podemos ver presente, por ejemplo, como sustrato material del lenguaje, ¿no? La lengua, nuestras distintas lenguas, tienen detrás de su soporte simbólico un ritmo, ¿no? Hay un ritmo particular que tiene cada una de nuestras lenguas, y ese es el soporte material del lenguaje. No es la verbalidad, es el ritmo, ¿no? No es la transmisión verbal. Lo que sostiene materialmente y más profundamente al lenguaje es la presencia de un ritmo, ¿no? Yo siempre voy a la poesía porque es el arte que me interesa, pero la poesía, una profesora mía siempre decía, es una forma de percutir, es una forma de hacer ritmo, ¿no? No solamente está la transmisión simbólica, sino que está la transmisión rítmica. La música, por supuesto, también, ¿no? Ni que hablar. Entonces, él va a empezar a hablar de este factor ritmizante. ¿Qué otros aportes va a decir, va a proponer Jung para pensar acá? Va a decir que toda excitación que se pueda sentir, o sea, toda enervación de los sentidos, va a tender a manifestarse rítmicamente. Él sigue insistiendo con esto, ¿no? En el medio da un montón de amplificaciones sobre los dioses, sobre el fuego, sobre esto, sobre lo otro, que después sobre el final más o menos que va a tratar de sintetizarlo, pero la idea corazón para mí de este capítulo tiene que ver con este postulado. Va a decir que este ritmo lo que busca es repetirse, ¿no? Como la tendencia ritmizante lo que va a tender es a repetirse. Y él va a decir, por ejemplo, que en los test de asociaciones de los complejos esto se ve, que se manifiestan rítmicamente a través de repeticiones, ¿no? Que cuando se repite una cierta descarga emocional, vamos a ver que lo que se repite es un cierto ritmo también, ¿no? Y lo que va a decir es que la desviación a la sexualidad parte de que el impulso es importante en sí mismo, pero no necesariamente confirma que el origen de toda pulsión sea sexual. O sea, él dice, claro, la sexualidad es súper importante, entonces que haya derivas hacia la sexualidad habla de que es súper importante, pero bajo ningún punto de vista habla de que sea el origen de toda pulsión, ¿no? Eso ya es un reductivismo, ¿no? O una especie de hipóstasis, diría, ¿no? Una tendencia a hipostasiar. Con la desviación sexual, el origen del fenómeno queda oculto, así como el verdadero problema, ¿no? Entonces, para él también ahí hay un punto en donde esa hipóstasis o esa especie de solapamiento lo que hace es ocultar el verdadero problema, ¿no? Como si el árbol tapara el bosque y termináramos cayendo como en una interpretación reductivista que no permite ver cuál es el verdadero origen de todo esto. Rápidamente caemos en la idea de que se trata de alguna cuestión sexual y no nos permitimos explorar un poco más.
va a volver a estos aborígenes australianos que hacían estos rituales, ¿no?, del hieros gamos, en donde danzaban alrededor del hoyo, ¿no?, y clavaban sus lanzas, y va a decir que en realidad para ellos estaba muy claro que para poder encontrar su verdadera potencia y poder hacer el ritual como correspondía y llegar al origen de la cuestión, tenían que renunciar, digamos, a hacer una deriva sexual, que no tenían que mirar a ninguna mujer mientras hacían ese ritual, no podían quedar prendados de ninguna mujer, y que además tampoco podían tener ningún tipo de reacción sexual durante el ritual, eran automáticamente descartados del ritual cuando derivaban esa libido que se estaba movilizando rítmicamente en ese ritual hacia lo sexual, porque quedaban como detenidos en una etapa, ¿no?, en donde no podían terminar de llegar a donde realmente el ritual proponía llegar, ¿no? Entonces, la idea era no tomar ese camino de facilitación hacia la deriva sexual, sino poder enfrentar lo que había más allá de eso. Algunos aportes más que hace Jung, va a decir que el mundo externo con sus peligros no es la única fuente de angustia que puede paralizar y obstaculizar la libido, ¿no? Que también están los peligros del mundo interno, que esto él, bueno, lo trabaja un montón, ¿no?, a lo largo de su obra. Va a decir que los instintos tropiezan con barreras internas y externas y que son voluntades de signo contrario, ¿no? Y va a hablar un poco de instinto y arquetipo, va a empezar a dar algunas pinceladas, ¿no? Va a decir que el arquetipo tiene fuerza luminosa y arrebata al sujeto con la misma fuerza que el instinto. Y va a decir que todo instinto limitado produce estancamiento y regresión. Y va a entrar a meterse con la idea nuevamente de las regresiones. Ya dijimos que introdujo esta idea bastante novedosa de que la regresión en sí no es un proceso mórbido siempre, sino que muchas veces es una necesidad natural de la psique y que esto se puede ver tanto en los movimientos colectivos como en los movimientos individuales. Y va a decir que vuelve a repetir esto, que las regresiones profundas a fases presexuales son regresiones rítmicas, que lo que activan es un patrón rítmico que está por detrás de la sexualidad y por detrás incluso de la nutrición. Y va a decir que este tipo de regresiones activa, como en esta paciente esquizofrénica que presentó al principio, ese síntoma del sondear infantil, ¿no? Va a actuar un patrón rítmico. El objeto de aquella etapa era madre, dice él, pero el objeto de esta nueva etapa de reactivación de ese patrón rítmico va a ser materia, por lo cual se van a producir materiales externos por dicha regresión, como por ejemplo el fuego. Entonces acá empieza a enlazar todo lo que amplificó, recién acá puede empezar como a cerrar el sentido y a ir hacia un lugar de mayor claridad, decir, bueno, a ver, ¿para qué abrí todo esto? Bueno, para explicar esto. O sea, en algún momento, digamos, la reactivación, el patrón rítmico podía estar en relación a este objeto llamado madre, pero cuando después, secundariamente en la vida, la libido regresa y reactiva patrones rítmicos, con lo que nos estamos relacionando rítmicamente es con la materia, y lo que se genera a partir de la reactivación rítmica pueden ser descubrimientos como por ejemplo el fuego. A partir de reactivar un patrón rítmico y de friccionar rítmicamente una estaca, es que descubrimos por ejemplo el fuego, ¿no? Es como una especie de reactivación rítmica, va a decir él. Entonces, él va a decir que toda regresión de la libido va a incrementar la instintividad también, ¿no? Va a incrementar la instintividad. Acá a mí me parece que podemos poner un ejemplo, por ejemplo, de un juego rítmico, o de un patrón rítmico, o de una elaboración rítmica producida por regresión de la libido también, que es, por ejemplo, el famoso Ford-A de Freud, ¿no? El Ford-A de Freud, donde aparece este juego de su nieto, que cuando se va la madre, y entonces él libidinalmente queda frustrado, queda necesitado, porque la mamá se está yendo, este niño inventa este juego con un carretel, en donde juega, digamos, a que el carretel se va y vuelve, ¿no? El Ford-A, que es como una especie de juego rítmico en el fondo, y que tiene que ver con la reactivación de un patrón rítmico, es una experiencia rítmica, que en realidad lo que hace es que la libido en regresión reactiva esa experiencia del ritmo primigenio, ¿no? Ese niño lo que está recuperando en algún punto es eso, ¿no? Y después se va a ir a toda una serie de amplificaciones que tienen que ver con el fuego y con la boca y con la palabra, ¿no? Ahí él empieza, digamos, a trabajar otra línea de ideas
que para mí no termina como de quedar del todo de fácil acceso, son ideas como que quedan bastante más crípticas o más opacas, no son tan transparentes como otras, donde él lo que dice es que empieza a explorar la relación entre el fuego y la boca, y va a traer varios ejemplos de los Upanishads de la India, ¿no? El fuego que se convierte en voz, va a decir, el fuego que se convierte en palabra, va a extractar, digamos, si ustedes lo leen, va a extractar incluso partes de estos textos y va a explicar, va a también tomar cosas del Antiguo Testamento, en donde está también la unión de la boca y el fuego, ¿no? También está, bueno, esta llama sagrada, digamos, del Pentecostés, por ejemplo. La relación entonces empieza a armarse entre boca, lenguaje, fuego, ¿no? Y va a decir que la voz también puede ser como una manifestación de la libido, ¿no? Y la preparación del fuego como un ritual perfecto para la transmisión de la libido. O sea, acá empieza como a volver sobre esas ideas del principio de Prometeo como el ladrón del fuego, ¿no? Empieza como a retomar todo eso que amplificó para darle un poco una deriva y un sentido un poco más, no sé si práctico, pero sí más enhebrado dentro del texto, ¿no? Entonces él va a decir que el fuego es un sucedáneo de una operación rítmica, que también el fuego simbólicamente está relacionado con la voz y está relacionado con el ritmo como sustrato material del lenguaje, ¿no? Y va a plantear algunas ideas en relación al estancamiento de la libido también acá, ¿no? Entonces lo que él va a decir es que el estancamiento de la libido, cuando la libido no puede progresar, cuando no puede recargar nuevas imágenes y producir nuevos símbolos, lo que va a pasar es que se va a producir una pérdida de la fluidez, ¿no? Se va a generar como un parate, ¿no? Y que va a ser como que las cosas pierden su brillo, pierden su fuego, justamente, ¿no? Ya no brillan, ya no se fogonean, no tienen esa expansión fogosa que permite que las cosas progresen, se van a estancar, ¿no? Entonces lo que él va a decir es que la antigua filosofía del I Ching muestra bastante claro este estancamiento en sus imágenes, ¿no? Ella se está relacionando con la filosofía oriental acá, después yo les traje una imagen del I Ching que se llama el estancamiento, y podemos leerla un poco para ver qué es lo que plantea. Y va a decir que lo que pasa cuando hay un estancamiento del libido justamente que está la pérdida de este fuego, ¿no? Del que él viene hablando, ¿no? Lo que hay es un desvanecimiento de las ganas de vivir y de la energía. O sea, ese fuego se apaga completamente, ¿no? Y que la depresión para Jung, la depresión clínica para Jung, es un estancamiento de la libido, es una gran introversión de la libido, un gran estancamiento, ¿no? Entonces lo que él dice es que lo que se pierde cuando hay un gran estancamiento de la libido es el fuego redentor, ¿no? Por ello el rito de recordar ese primer fuego, ¿no? Ese ritual rítmico de prender el fuego y recordar ese fuego salvador, tiene que ver con un intento ritual de las culturas y de sus símbolos de rescatar esa libido que es necesaria para la vida. Como que lo que nos recuerda el ritual del fuego es que necesitamos de esa libido para que nuestra vida brille, ¿no? Que necesitamos hacerla fluir, que no podemos dejarla estancada, ¿no? Y bueno, él dice, por ejemplo, el recordatorio del fuego pascual, ¿no? O esa llamita que arde, digamos, en los altares y que recuerda que ahí hay vida, ¿no? Que ahí está el cuerpo de Cristo. Entonces, esa idea me parece que sí es interesante, ¿no? Como ahí empieza como a enlazar un poco más la idea de que el fuego y todo esto que él viene amplificando nos recuerda de que necesitamos que la libido fluya y que tenemos que cuidarnos de esos profundos estancamientos. Y les voy a mostrar cuál es el símbolo del estancamiento según el I Ching, en donde vamos a ver estos dos trigramas, ¿no? Arriba está el cielo y abajo está la tierra, ¿no? Y les voy a leer un poco lo que plantea el I Ching sobre este hexagrama. Va a decir que arriba está lo creativo, que es el cielo, y abajo está lo receptivo, que es la tierra. Y va a decir que el cielo en lo alto se va retirando cada vez más, y la tierra en lo bajo desciende cada vez más hacia las cimas. Las fuerzas creativas se mantienen desconectadas. Es el tiempo del estancamiento, de la decadencia. El signo se adjudica al séptimo mes de agosto-septiembre, justo en el que estamos, justo donde el año ha sobrepasado su punto de culminación y viene preparándose para el marchitamiento otoñal.
Cielo y tierra no mantienen trato entre sí y todas las cosas se vuelven rígidas, va a decir el I Ching. Los superiores y los inferiores carecen de mutua relación y confusión y desorden reinan sobre la tierra. En lo interior está lo oscuro y lo luminoso se halla afuera. En el interior hay debilidad, afuera dureza. En lo interior se hallan los vulgares y los nobles se encuentran fuera. Cielo y tierra no se unen, la imagen del estancamiento. Entonces, esta idea, digamos, del estancamiento en el I Ching habla de que las tendencias que tendrían que estar unidas y que tendrían que estar mezcladas, en realidad están en un proceso de disociación total, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que la libido se estanque, ¿no? Que exista como este movimiento que termina siendo completamente disociativo, que es algo que, bueno, que Jung a lo largo de su obra también lo va a trabajar bastante, ¿no? Cuando las tendencias ya, ¿no? Cuando la psique, que esto lo va a trabajar, por ejemplo, en el tomo 6, sin ir más lejos, cuando empieza a trabajar tipologías, tiene un poco esta idea, ¿no? De que la psique tiene la tendencia a compensarse y a autorregularse, y que de hecho los tipos psicológicos, la introversión y la extroversión, tienden a compensarse, las funciones tienden a compensarse, pero hay momentos en donde esa compensación se pierde porque la disociación es tan grande que lo que se produce ya es directamente una franca oposición, va a decir él, ¿no? Y ahí es donde estamos en una situación en donde nuestra libido corre el riesgo de estancarse y donde ese fuego redentor, que lo que hace es activar el brillo de la vida, se pierde. Y después va a retomar un poco la idea del fuego y el robo, porque sabemos que como él viene hablando de Prometeo, Prometeo es el gran ladrón del fuego, y él va a decir que este mitologema del fuego robado es algo que se repite también un poco. Entonces lo que dice es que la libido podríamos pensarla como ese primer fuego que enciende el espíritu, ¿no? Y que en Prometeo el fuego, él lo roba, ¿no? Él se lo roba a los dioses en favor de los humanos, y Jung recuerda como varios robos mitológicos, como el del ganado de Apolo, las manzanas de las Hespérides, ¿no? Empieza a amplificar con distintos robos que ocurren en la mitología, donde se roba algo sagrado. Y dice que en el culto de Diana también podemos ver algo del robo, donde solo un sacerdote calificado podía robar una rama de su bosque, ¿no? Y dice que esos robos lo que introducen es la novedad y el descubrimiento. Entonces, que cuando ocurren esos robos, ¿no? esos estallidos libidinales, lo que ocurre es que el humano le sustrae a la naturaleza un gran misterio, ¿no? Que es el momento del descubrimiento, el fuego también como un momento de conciencia, de claridad, en donde le estamos sustrayendo a la naturaleza alguno de sus misterios, estamos penetrando los misterios de la naturaleza a través de ese diálogo con esta profunda energía que es la libido. Así que bueno, hasta aquí un resumen de las ideas que él plantea. Los escucho a ver si quieren preguntar algo o quieren decir algo. Buenas. Walter, te escuchamos. No, solo quería de alguna manera una opinión. De todo lo que has hablado es cierto, ¿no? El ritmo es parte de la vida, o sea, todos hemos tenido alguna vez estancamiento, hemos tenido todo lo que habla ahí Jung, ¿no? Pero claro, enfocándolo en la terminología del ritmo, que bueno, por lo que yo he leído, lo voy a decir, por lo que yo he leído en otros libros de otras culturas, y el Qin es una parte de ellas, hasta en libros como Trigemestisto habla del ritmo, que es una ley natural. Entonces creo que vuelvo a considerar como lo que hice hace un rato, ¿no? O sea, esto ya lo sabía, o sea, estaba incorporado, ya lo sabía, y Jung lo sabía tanto cultural como que también lo investigó, pues, ¿no? Lo profundizó, y ahí está el resultado, ¿no? De esas teorías. Gracias. Sí, no, totalmente, y además también esta idea de que no hay, digamos, mejor manera por ahí de definir el estancamiento como la ausencia de ritmo, ¿no? Cuando el ritmo de la vida se detiene, ¿no? Cuando el ritmo está activo, no hay demasiadas posibilidades de que la libido se estanque, porque además la etimología de la palabra ritmo es fluencia, es fluir. Lo que significa ritmo es fluir. Entonces, cuando la vida fluye y dialogan los opuestos, y de alguna manera hay ese ir y venir, ¿no?
no hay posibilidades de estancamiento de la libido. Ahora, en cambio, cuando ese ritmo se detiene, cuando no está la posibilidad de esa base rítmica activada, ahí es donde la libido corre serios riesgos de estancamiento. Totalmente claro, Ada. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas Sí, noches. ¿Cómo se te va? escucha. Bueno, gracias. No, la verdad que me pareció fascinante estos minutos, la verdad que principalmente porque me retrotraían por ahí a ciertos conocimientos que tienen que ver con el hinduismo, que tienen que ver con el taoísmo, precisamente acerca del ritmo, acerca del movimiento, y específicamente acerca del sonido primordial, por ejemplo, el OM. O sea, el OM es un sonido inicial generado por Brahma, y a partir de ahí viene toda la manifestación. O sea que esto la verdad que evidentemente Jung ha tenido una profundidad increíble. Así que bueno, buenísimo la verdad que pude ver eso, ¿no? Este paralelismo entre la cosmología o la cosmogonía hindú, por ejemplo, y el taoísmo también. Muchas gracias por tu parte. Gracias. Sí, yo quería agregar un pequeño comentario con respecto a la etología, al comportamiento animal, el estudio del comportamiento animal. Se ha investigado que los elefantes, que uno generalmente los puede ver que se mueven de un lado hacia el otro y producen un ritmo. Cuanto más estresado está el elefante, más se mueve de un lado hacia el otro. Y lo que descubrieron los científicos, que ese movimiento está en concordancia, y digo la palabra a propósito, con el corazón. Y el corazón, si algo tiene que ver, es con el ritmo y con el fuego. En realidad es lo que nos mantiene vivos. Podemos estar sin cerebro, pero no podemos estar sin corazón. Entonces esto es lo que creo que de forma simbólica y con una apoyatura científica y fundamentalmente de funcionamiento anatómico es lo que Jung tan profundamente nos trae, ¿no?, en esta investigación. Esto del ritmo, Ada, es maravilloso como lo has expuesto, y bueno, simplemente me hacía pensar en esto, ¿no?, en el movimiento de los elefantes, el movimiento de los animales. También creo que hay un estudio sobre cetáceos, con el tema del ritmo, la música y del estado de ánimo y las pulsaciones cardíacas. Bueno, esto. Gracias, Ada. No, por favor, me parece que la amplificación con el tema del corazón es fundamental también. Ada, te traigo un comentario del Facebook, dice, hay una anécdota relatada por el propio Jung de su experiencia en un ritual con la tribu africana. Le fascinó. Peter Gabriel compuso una canción con una fuerte base rítmica, dice. ¿No? Claro, o sea, ahí habla de esta anécdota, ¿no? La música en sí tiene una base totalmente rítmica, ¿no? Como, bueno, hay instrumentos específicos que trabajan el ritmo, ¿no? Y hay otros que trabajan más la armonía, pero me parece que sí, y en la poesía también, por ejemplo, esto es así, se hace como un hipérbole de la expresión rítmica. Por ejemplo, había momentos en los que se escribían en decasílabos, ¿no? La expresión de los sonetos, ¿no? Como fórmulas rítmicas, en donde en cada etapa o en cada tendencia de la poesía a nivel histórico, esa era la manera en la cual había que expresar rítmicamente las palabras para que pudieran tener el poder de conmover, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya en la poesía actual es el verso libre, pero me parece que, bueno, que el ritmo siempre estuvo presente, y que estuvo presente como un sustrato muy profundo, como un bajo fondo muy profundo, al que Jung apunta a mirar como la base que está por detrás de la sexualidad, por detrás incluso de la nutrición, y que es lo que se reactiva cuando la libido entra en regresión, y es lo que tenemos que cuidar que no se estanque, para que justamente no entremos en esos, valga la redundancia, estancamientos de la libido. Claro, y acá Alejandro también hace un comentario que me parece brillante, donde dice, Telsa también decía que si se quería comprender el universo se tenía que pensar en términos de vibración y frecuencia, o sea, ritmo. Totalmente, totalmente. La creación del universo, cuando uno mira distintas cosmogonías, incluso, por ejemplo, la del Antiguo Testamento, es una creación rítmica, ¿no?
todos los días se va creando algo diferente, ¿no? Rítmicamente, y al último día se descansa, ¿no? La creación a través de, bueno, la mitología, por ejemplo, todo lo que crea Tolkien, ¿no? Con el Silmarillion, la idea de que los Valar crean el universo con sonido y lo van creando rítmicamente también, o sea, el ritmo como un gran creador y como un gran potenciador de los descubrimientos, esto de la idea de que el fuego libidinal o el fuego sagrado o el fuego redentor y el fuego material se descubren a través de una expresión rítmica, es una idea súper potente. Y no sé, lo invitamos a estos últimos 10 minutos a hacer las preguntas que deseen, también al Facebook, las preguntas que deseen para poder acercarlas. Janek dice, nos mencionó la licenciada que dará el título del libro, El origen, no puede tomar nota. El origen musical de los, a ver si lo encuentro, se los paso, a ver, esperen un segundo. Es de Mario Schneider. Es un libro súper extravagante de Editorial Ciruela que encontré en esas sincronicidades en las que se encuentran esos hallazgos, porque si no, no habría manera de haber encontrado ese libro. A ver si les encuentro el título. Listo. Bueno, mientras estamos buscando el título, te voy haciendo el siguiente comentario que dice: el sonido del corazón de la madre que percibe el bebé en el útero, el ritmo es tranquilizante, también dice Mariela. Totalmente. Ya se los paso. Es el origen musical de los animales símbolos en la mitología y en la escultura antigua. Wow, pero qué titulito, ¿no? O sea... Súper extravagante, de Marius Schneider. Repetilo, por favor, Ada, que lo estoy anotando. El origen musical de los animales símbolos en la mitología y en la escultura antigua. No, un libro súper extravagante que... nombre bien marquetero, o sea, bien fácil de recordar. No, lo pensó en todo, Sí, el editor un crack total, que le permitió a este sujeto publicar el libro con este título. De Editorial Ciruela, de Ediciones Ciruela, creo que bueno, se encuentra en Mercado Libre, y por lo menos para los que estamos en Argentina, y si no se puede comprar directamente, yo lo conseguí en la Casa del Libro en España. Perfecto. Gracias. Bueno, acá Bárbara que te menciona, ¿no? Gracias Ada y José por cuidar el ritmo de estos encuentros. Gran trabajo. Sí, gran amiga que siempre está acá cerca. Gracias, Barbie. Bueno, entonces al parecer no hay más comentarios. Podemos ir cerrando. Podemos ir cerrando. Bueno, agradecemos también a todas las personas que se han estado conectadas e interactuando desde el Facebook. También a todos los asistentes hoy día a este grupo de estudios. Como saben, estamos también por aperturar el grupo de estudios donde vamos a estar abordando también tipologías psicológicas. Se viene también una lectura de ese libro al lado de Enrique Galán. Entonces, para todos los interesados nos pueden escribir por interno, que yo estaré gustoso en empezar a contestarles sobre todas las cosas que estamos haciendo en el Eleusis. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Cuídense.